Entonces la idea era que ustedes, aquí estaba el texto de un dictado, ¿no? Aquí estaba el texto de un dictado, que ustedes debían, pero no, este no es. Actividades. Era la 2, este es el uno. Actividad 2, redacción de informes, es este. Pero entonces le dábamos comenzar y donde dice comenzar, simplemente le damos clic. Siendo las 10:30 horas del día 31 de mayo de 2022. Entonces, ¿qué nos pedía él? Empezamos a transcribir así como se les explicó ayer, ¿cierto? Eso es lo que se debía hacer. Con base en eso, varios compañeros hicieron la actividad, les fue muy bien, estuvimos mirando ahí. 9 personas jugaron en la actividad, otros pues que no la pudieron realizar, uno la hicieron 2 veces como Diego, como Yanidis, bueno, yo la hice 2 veces como para probar, esas son las pruebas que uno hace para mirar si en realidad corrige errores o no, por eso estoy de último, pero mire que les fue muy bien en la actividad. Al realizarla, al realizarla, entonces aquí les muestra las correcciones, que eso es lo bueno. Entonces, este es el texto propio, ¿sí lo estamos viendo? Sí, señor, sí, señor. Y entonces, este es el texto propio. Él le mostraba a ustedes 3 cuadros, como lo miramos ayer. Uno con el texto que era el original, otro con el que ustedes hicieron y otro con las correcciones. Entonces, aquí les muestra a ustedes el texto que es. Acá les muestra el texto que ustedes hicieron y pues ya se terminan las... Ah, no, perdón, el de abajo es el mío, que al final termina en inciso, en situ, perdón. ¿Qué es in situ? Yo quería mirar a ver de pronto si alguno conocía el término, por eso lo colocamos ahí. In situ es en el sitio, en el lugar. Es un término que se utiliza mucho, los de los cuadrantes lo conocen, porque a ellos les corresponde hacer mediación policial. No sé si está, creo que Uriel que está por ahí conectado, no me deja mentir, que a los policías de vigilancia comunitaria por cuadrante les corresponde hacer mediación policial y hay mediación policial in situ y mediación policial en la estación de policía o en la inspección de policía. Entonces, in situ es un término utilizado normalmente en el proceso penal para especificar en el lugar. Es como para agregarles ese plus ahí. Entonces, felicitarlos. Los que la quieran hacer no hay problema, están a tiempo de realizarla. No hay ningún inconveniente. No es calificable. Recuerden que los seminarios y los diplomados no son calificables. El que los quiera calificar ya es porque lo desea hacer así. Nosotros colocamos las actividades es para que ustedes las desarrollen para práctica. Entonces, quedaba pendiente la inspección a vehículo. El formato FPJ 22 de inspección a vehículo es un formato que nos detalla cómo hacer una inspección al lugar de los hechos, diferente de los hechos o cadáver donde está relacionado un automotor. En este caso, automotor tipo automóvil, camperos, camionetas, buses, grúas, si son de servicio particular, oficial, público, escolar u otros. Tengamos en cuenta que para los vehículos diplomáticos tiene que mediar consentimiento de la embajada o consulado correspondiente. La identificación del vehículo, eso es lo normal, yo creo que todos lo conocemos, un motor, chasis, el VIN, si lo quieren colocar, el propietario, poseedor o tenedor, que lo tenía en su momento. Si no lo hay, porque el vehículo está abandonado, pues colocar no aplica. Recordemos que normalmente se coloca NA, eso es todo, NA, no aplica. Modelo del vehículo es el año, las placas y de dónde son las placas. Tiene remolque, los remolques vienen con número. Y aquí ahora sí viene lo importante que es lo que les quiero explicar. Lo demás ya es observaciones y bueno, etc. Entonces, de la parte exterior, el vehículo, el vehículo se debe dividir en varios cuadrantes. El vehículo se debe dividir en varios cuadrantes. Regálenme un segundo, yo les hago acá una apreciación. Vamos a ver si me conecto mientras que les voy explicando y les hago un dibujo acá en la tabla. El vehículo se divide en varios cuadrantes. ¿Cómo se divide el vehículo? Parte anterior, ¿sí? Anterior, todas estas son las partes anteriores. ¿Qué son las partes anteriores? Las de adelante, todas las que empiezan por A, anteriores. La S es de superior. Anterior, la primera letra siempre va a ser del anterior o posterior.
anterior o posterior. Miren que aquí tenemos la A de anterior y acá tenemos la P de posterior. A de anterior y P de posterior. La segunda letra es de superior o inferior. Ojo con esto, superior o inferior. La S de superior y la segunda letra, la I de inferior. Y la tercera letra es de izquierdo o derecho. Izquierdo o derecho. Entonces, anterior superior izquierda, anterior inferior izquierda. Anterior superior derecha, anterior inferior derecha. Parte media también, porque lo dividimos en 6 partes. Media superior derecha, media inferior derecha. Posterior superior derecha, posterior inferior derecha. Posterior superior izquierda, posterior inferior izquierda. Y vienen las medias otra vez. Media superior izquierda, media inferior izquierda. Así. Miramos acá. Listo. Yo sé que es complejo de pronto, sino que es con práctica que se logra esto, con práctica. Lastimosamente, ni siquiera los policías judiciales están muy relacionados con las inspecciones a vehículos. Ni siquiera los policías judiciales están relacionados con ellas. Entonces, eso sí es un inconveniente. ¿Por qué? Porque casi no se hacen, la verdad casi no se hacen, excepto que haya una inspección a cadáver del vehículo y normalmente se hace una exploración general, pero para eso es este formato. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto como para concluir esta actividad, vamos a trazar unas líneas divisorias. Esta línea, así, para dividir la parte izquierda y la parte derecha. ¿Bien? Izquierda y derecha. Vamos a dividir aquí y aquí para dividir la parte anterior, la parte media y la parte posterior. ¿Sí está claro? Y vamos a dividir aquí, ¿para qué? Para las regiones o zonas o partes superior e inferior. Y ahí es que viene la letra o las palabras anterior, superior, izquierda, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de anterior, superior, izquierda, ¿cuál sería? Sería, cambiémosle aquí el color, sería anterior, superior, izquierda, sería esta región de aquí, la que estamos verificando, tanto externa como interna, ¿no? Porque hay verificaciones externa e interna. Si me dicen la región MII, ¿qué sería? La región MII. La del lado del piloto en la ventanilla. Sería la, pero las siglas se nos dirían ¿cómo? Dijo la compañera. Media izquierda inferior. Media inferior izquierda. Muy bien. Entonces, como dice Ítalo, sí señor, muy bien. Sería media inferior, sería esta parte de abajo. Izquierda sería pues por esta puerta. Entonces estaríamos hablando de esta región. Y la idea es que ustedes se guíen por el formato. Van a ir el vehículo en estos cuadrantes, en estas regiones. Miremos acá otro ejemplo de vehículo. Profe, una pregunta. ¿El formato de inspección a vehículos ya viene con el vehículo dividido en las 6 partes? Si ustedes observan el vehículo, el formato aquí no lo tiene. No lo tiene. Miren el formato aquí. No tiene el vehículo, solamente tiene las especificaciones aquí. ¿Sí? Por eso, profe, pero cuando uno vaya a hacer el informe de inspección a vehículos, puede colocarlo como anexo y hacer un diagrama. Exacto, lógicamente recuerden que esto es un acta de inspección a vehículos. Ustedes después de esta acta van a tener que hacer un informe de investigador de campo
o un informe ejecutivo. Y es en el informe ejecutivo o en el informe investigador de campo, dependiendo de la actividad que estén haciendo. Ejecutivo, si hablamos de actos urgentes. Investigador de campo, si es una inspección a vehículo dentro de un programa metodológico. Entonces, es en el informe donde ustedes van a colocar las fotos y van a colocar en qué partes encontraron los elementos probatorios. Bueno, entonces miremoslo desde el otro lado, desde el lado derecho. Desde el lado derecho tenemos un vehículo así y vamos a hacer lo mismo. La división de anterior, media y posterior. No es exacta, ¿no? No es exacta. Más o menos va así. Más o menos va así. Aunque otros la hacen así. Perdón, que se me va para borrar. Restablecer. Otros la hacen aquí, la parte del motor, esta región y el baúl. Bueno, es como la más idónea. Entonces aquí tenemos anterior, media y posterior. Y lo vamos a dividir en superior e inferior. Aquí no podemos hacer la división de derecha a izquierda porque pues lógicamente el vehículo está completamente lateral. Pero más o menos así es como ustedes van a hacer. Y dentro de cada una de esas regiones que ustedes ven ahí es las que van a utilizar. Como les decía a ustedes, son 12 regiones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más multiplicadas por el otro lado porque partimos el carro a la mitad en izquierda y derecha. Son 12 regiones. Donde se va a tener que hacer inspección en cada una de ellas. A manera externa y a manera interna. Por eso el formato viene aquí. Reconocimiento exterior. ¿Sí estamos viendo? Sí, señor. Reconocimiento exterior y reconocimiento interior. Reconocimiento exterior y reconocimiento interior. Entonces, lógicamente como reconocimiento interior, pues van a ser las zonas que permitan esa verificación. ¿Cómo? Entonces tenemos como área 1. En el área 1 usted puede determinar en el informe. Aquí nos dice área 1, lugar piloto. Mira, aquí nos dice. Área 2, lugar copiloto. Área 3, detrás del piloto. Detrás del copiloto la 4. El quinto, alojamiento del motor. Y aquí nos deja como casillas adicionales por si usted quiere colocar otras regiones. Por ejemplo, que el vehículo tiene un furgón. Entonces, zona 6, furgón, por ejemplo. Entonces, en el área 1 del piloto, usted aquí va a colocar si encontró huella latente, semen, etc. Y acá, que no lo han marcado, pero puede ser una casilla de observaciones, puede colocar qué tipo de elemento es. O lo describe aquí en observaciones. Es muy sencillo, la verdad. No sé si hay alguna pregunta, porque pues la verdad es muy práctico. Y creo que lo más importante era mostrarles cómo se hacía la división, que eso es lo que nos faltaba. Miren, aquí tenemos otro vehículo. Lo vamos a dividir por su mitad para la parte derecha. Derecha e izquierda. Lo vamos a dividir por la mitad para superior y para inferior. Y aquí vamos a hacer la división. Entonces, esta parte de aquí, esta parte de acá y lo que nos queda. Entonces, esta primera parte de adelante va a ser la anterior. Esta la media y esta la posterior. ¿Sí les quedó claro la división? Esto para la verificación externa. Esto para la verificación externa. Para la verificación interna, pues como les dije, ya hay unas zonas determinadas por el formato. Estos formatos están hechos prácticamente para que usted sea infalible. Es decir, ellos son muy intuitivos, lo van guiando a usted. Sigamos acá en la presentación. Avancemos en esto rápido para poder terminar y avanzar con el tema de la gramática. La claqueta viene relacionada con el artículo 205. Recuerden que el artículo 205 dice que hay que hacer unas fijaciones. La claqueta es un formato que se creó mediante el acuerdo 001 del 2018.
fue la orden de crear este formato. Antes de este había un formato que era el FPJ23, que era el formato de ficha técnica fotográfica y videográfica. Ese formato se eliminó. Es una de las órdenes que emitió el acuerdo, donde se eliminó el formato porque ese formato era muy dispendioso de llenar porque había que colocar las características de ISO, velocidad, diafragma, iluminación natural o artificial, el número de la toma, de todas las imágenes que usted hacía, una por una. Y si usted en una inspección al lugar hacía 200 fotos, le tocaba ponerse a mirar la cámara o el computador una por una, propiedades de cada foto y colocar las características, era muy desgastante. Entonces se creó este formato claqueta y se eliminó el FPJ23. Y este formato es muy sencillo, simplemente lo normal, departamento y municipio, pero tiene las dos partes más importantes de este formato son estas. Esta y la que sigue. Fecha de inicio y fecha final. Resulta que yo como fotógrafo voy a hacer la fijación. Entonces voy a hacer la fecha de inicio. Digamos que arranco ya. Son las 19:35 del 1 de junio del 2022. Listo, arranco. Entonces, ¿qué coloco aquí? Recuerden que es año, mes, día, 2022, guión 05, perdón, 06, guión 01. Se llena un solo formato para toda la diligencia. Se llena un solo formato para toda la diligencia. No se llena más. 2022-0601. La hora, 19:35. Esto lo llenan normalmente uno a mano, ¿no? Y le toma la foto. Esto toca tomarle la foto para registrar ese inicio. Lo llena a mano y le toma la foto. Y lleno todo el resto de datos, tomo la foto y empiezo la fijación. Tomo 10, 20, 30, 50 fotos. Terminé la fijación, ahora regreso a este formato y diligencio esto. La fecha y la hora final. Eso es todo. El mismo formato, no hay que hacer uno nuevo. Es la misma hojita para registrar el inicio y el término de la diligencia. ¿Claro? El informe de investigador de campo. El artículo 209 del Código de Procedimiento Penal nos habla del informe de investigador de campo. Artículo 209, que es el FPJ11. Y por eso ustedes ven que cuando arranca el informe de investigador de campo, bueno, aquí antes decía en la versión 1, 2 y 3, en la versión 1, perdón, decía de acuerdo al artículo 209. Aquí simplemente dice la normatividad vigente que aplique. Destino del informe, estos investigadores de campo se rinden para dos cosas. Una, cuando usted es un investigador que está bajo el liderazgo de un coordinador en una inspección, o cuando usted está haciendo una orden a policía judicial en un programa metodológico, o si usted es investigador privado y desarrolla su propio formato de investigador de campo para rendir informes, puede ser también. Destino del informe puede ser el coordinador del grupo de criminalística si es un acto urgente o el fiscal del caso si es un programa metodológico. El objetivo de la diligencia, por ejemplo, si es una fijación fotográfica, pues el objetivo no va a ser álbum fotográfico, no, el objetivo va a ser la diligencia. ¿Se acuerdan que ya hablamos en el informe ejecutivo que una cosa era diligencia y otra cosa era anexos? Que si yo estoy haciendo un álbum fotográfico, el anexo es el álbum y la diligencia es ¿cuál? Perdón, ¿sí me están escuchando? La diligencia del informe, profe. La diligencia es la fijación. La diligencia es la fijación. Si yo estoy embalando haciendo una solicitud de análisis de un elemento probatorio que ya tengo embalado y rotulado, el anexo es la copia del recibido de la solicitud de análisis. ¿Y la diligencia cuál era? Repítame la pregunta, profe, repítamela, por favor. Eso, la diligencia es la actividad y el anexo es el documento que se entrega. Si yo estoy llenando una solicitud de análisis para un elemento probatorio, entonces el anexo será el FPJ12 solicitud de análisis, el recibido. Pero recuerden que esa solicitud de análisis va de la mano de un embalaje rotulado de elemento probatorio. Entonces, ¿cuál será el anexo y cuál será la diligencia? El anexo será... La diligencia no, ¿Cómo?
Son las fotografías tomadas, la diligencia. Bueno, recordemos que dentro de una inspección a lugares, por ejemplo, hay varias diligencias. La primera, observación y análisis del lugar de los hechos. Para los que quieran hacer curso o seminario de cadena de custodia con nosotros, ya está habilitado. Observación y análisis del lugar de los hechos es una de las diligencias. Como resultado de esta diligencia se hace el método de búsqueda, la identificación y enumeración de los elementos. Segunda diligencia, fijación de los elementos probatorios y evidencias físicas. Hay varias fijaciones, fijación fotográfica, topográfica y videográfica y narrativa. Entonces, si estoy haciendo la fotográfica, entonces la diligencia, fijación fotográfica. Y el anexo, el álbum fotográfico. Si estoy haciendo la fijación topográfica, entonces la diligencia es la fijación topográfica. Y el anexo será los bosquejos que se hicieron. Si estoy haciendo la fijación videográfica, entonces la diligencia será fijación videográfica. Y el anexo será los videos. ¿Sí me van a entender? Sigue con la recolección, embalaje y rótulo de elemento probatorio. ¿Y qué se entrega? Las solicitudes de análisis porque los elementos van al almacén o a los peritos. Entonces, diligencia, recolección, embalaje y rótulo de elementos probatorios. Anexos, FPJ12, solicitud de análisis con el residuo del perito, por ejemplo. O si quiere le toman foto al registro de continuidad, registro de cadena de custodia para mandarle o imprimirle eso al fiscal y que él vea que usted lo entregaron al almacén. Diligencia, inspección técnica cadáver. Anexo, formato de inspección técnica cadáver o formato de inspección al lugar de los hechos. ¿Sí está claro? En esa inspección a cadáver, profe, en un anexo también va el álbum fotográfico o el registro fotográfico que se le hace a la persona. Bueno, esto nos estamos adentrando en otras capacitaciones que tenemos, pero no. La fijación de las heridas, signos de violencia, características morfocromáticas, es decir, de color y de forma del occiso, la identificación del rostro del occiso, las señales particulares como tatuajes, como que vamos ayer, tatuajes, cicatrices, lunares, falta de piezas dentales, signos de violencia, heridas, hematomas, equimos, bueno, etcétera, livideces cadavéricas, la parte cromática que se genera en la parte de la ingle o en la parte del abdomen con la red venosa verde, que hay putrefacción, que está licuefacción o colicuativo, bueno, que ya está en estado de descomposición en reducción esquelética. Todas esas características del occiso se dejan en el álbum fotográfico que hace el investigador, que hace la fijación fotográfica. El que está haciendo la inspección dice, ve, tómame la foto aquí, por favor. Tómame la foto de esta característica, tómame la foto de este signo de violencia. Entonces, el funcionario encargado de la inspección a cadáver le pide al fotógrafo que le tome las imágenes que corresponda. Bueno, para eso hay diferentes tipos, fotografía panorámica, plano general, plano medio, primerísimo plano, que son las que se toman a las heridas. Primerísimos planos, las de cerquita o muy, bueno, eso depende de una distancia de los X, que eso ya me tocaría explicarles otras cosas, hasta donde permita el diafragma, la amplitud del diafragma, tomar la imagen en modo macro y que salga lo más clara posible las características de la herida. ¿Para qué? Para ver si es una herida por arma cortopunzante, contundente, arma de fuego, si es un orificio de entrada, de salida, y eso tiene sus características, ¿no? Si es una herida antemortem o herida postmortem, dependiendo de las características de la herida. Si es una herida que tiene un color rosáceo o rojizo, donde el tejido se ve todavía con un poco de sangre, pues puede ser una herida antemortem. Si es una herida pálida, puede ser una herida postmortem. Y búsquenlas ustedes por internet, se van a dar cuenta. Y hay un caso muy típico de una muchacha en Estados Unidos hace unos años, donde ella tenía 50 y algo de heridas en el abdomen y en los senos, y de las 50 y algo solamente 2 o 3 eran antemortem, es decir, las que le causaron la muerte, y después el tipo se dedicó a jugar con el cadáver, a punzarla, a chuzarla, y todo el resto eran postmortem, y las tenía más que todo en el abdomen y el vientre. Y se ve con claridad la herida rojiza del cuello, que es la que le causa la muerte, donde está el tejido, todavía se ve enrojecido, se ve rosado o con partículas de sangre. Y las demás son heridas que no tienen hemorragia, son pálidas y pues por consiguiente se determina eso con claridad. Igual eso no lo van a determinar ustedes, no eso lo determina el perito, el médico legal, pero más o menos para que ustedes comprendan ese tema. Qué pena que me desvío, sino que es muy interesante el tema. Entonces, actuaciones realizadas. Las actuaciones realizadas es diferente a las diligencias. La actuación realizada es, nos desplazamos hasta el sitio, se hizo verificación de acordonamiento, se realizó método de búsqueda, se hizo la identificación y numeración de los elementos, se hizo la fijación fotográfica donde se tomaron tantas imágenes, se hizo tal y tal y tal cosa. Toma de muestras son los elementos probatorios que usted recolectó.
¿Por qué les digo que las actuaciones es lo que hizo nomás? Porque después vendrán los resultados. Entonces, por eso les aclaro, porque hay muchos investigadores que en actuaciones no colocan nada. NA, no aplica. O en actuaciones colocan todo. Y en resultados solamente colocan captura, por ejemplo. No. Cada espacio de los informes tiene su razón de ser. Las actuaciones son, nos desplazamos hasta el lugar de los hechos, llegamos a las tales horas, donde hicimos esto, esto y esto y esto. ¿Se encontraron elementos probatorios? Sí se encontraron, no se encontraron. ¿Qué métodos o qué técnica utilizó? Pues si usted utilizó método de búsqueda, por ejemplo, porque es una inspección de lugares, utilizó fijación fotográfica, entonces protocolo de fijación fotográfica, manual de cadena de custodia, manual de policía judicial, ley 906, Código de Procedimiento Penal, computador, impresora, todo lo que utilizó, porque aquí dice técnica e instrumentos. Cámara reflex o mirrorless, que son las últimas que han salido, las mirrorless, que son mucho mejores que las reflex. Si no tenemos entonces, pues celular, marca Nokia, modelo tal, cámara de Vario Tessar, que es los Nokia tienen como las mejores camaritas de esos lentes, o un Redmi, o bueno, lo que sea, un iPhone, y coloca las características del equipo. Aquí va eso. Aquí va eso. Y los resultados de la actividad es que, entonces, se recolectaron tantos elementos probatorios, se hicieron tantas entrevistas, donde las personas manifiestan haber visto lo siguiente. Aquí ya van los resultados. Unos sujetos de características así, así, que momentos antes de los hechos llegaron en una motocicleta y le dispararon. Las labores de vecindario permitieron identificar que había unas cámaras donde se observa unas imágenes donde efectivamente contrastan, ¿sí? Y se correlaciona con lo manifestado por los testigos. Esos son los resultados. Es decir, como el extracto de lo que se puede proyectar. Yo ya sé que con los videos, si logro identificar uno de los sujetos, puedo pedir más adelante una confrontación morfológica, es decir, que el morfólogo me diga si la imagen del video es igual o tiene un rasgo de porcentaje con las características del rostro de la fotocédula, de la registraduría. Y entonces hacer un reconocimiento fotográfico. Entonces yo voy proyectando y en los resultados yo no pido, recuérdense que yo no pido al fiscal ni le solicito, yo le sugiero señor fiscal que por favor autorice desarrollar un reconocimiento fotográfico por tal y tal cosa, que con base en las entrevistas se permita desarrollar una actividad de caracterización en el sector donde los tipos permanecen. Eso es lo que yo proyecto en los resultados. No sé si me hice entender. Actuaciones, nos desplazamos, verificamos, labores de vecindario, entrevistas a 5 personas. Y en los resultados, las entrevistas de las 5 personas permitieron determinar que los que cometieron el delito fueron estos y estos, de los cuales se logró identificar estos y estos porque nos desplazamos hasta el sitio. Las labores de vecindario permitieron determinar que en el lugar se presenta consumo de estupefacientes, esto y esto y esto y lo otro. ¿Ya? Y los anexos, como dijimos, si la fijación es fotográfica, el anexo es el álbum. Si usted está haciendo una verificación de identidad, los anexos serán reseña de dactilar, solicitud de análisis, copia de la cédula de ciudadanía de la persona y la web service y el informe de laboratorio, por ejemplo. Si usted está haciendo una extracción y recuperación de información porque el fiscal se lo ordenó, entonces los anexos serán si el disco duro espejo que le entregan a usted, bueno, perdón, me explico porque es que me voy regando y no hay unos que pronto no han hecho esta actividad. Cuando se recuperan equipos terminales móviles o celulares, computadores, USBs, eso se puede llevar al laboratorio de informática forense para que el laboratorio de informática forense haga un procedimiento que se llama recuperación y extracción de información. Lo lógico es que usted recolecta el elemento, no lo lleva de una vez al perito porque es una actuación que requiere orden de fiscal, entonces lo lleva al almacén, espera la orden y ahí lleva el elemento al perito. Ese perito le va a entregar un informe y le va a entregar un disco duro, dependiendo del tamaño del medio magnético o del medio electrónico, un CD o una USB donde va a contener la información extraída. Muchas veces se recuperan archivos borrados, imágenes, conversaciones de WhatsApp y demás borradas y otras pues que ya están ahí en el equipo. Y eso se va a utilizar para que usted haga la consulta. ¿Por qué? Porque usted no va a poder consultar el celular directamente. No se puede consultar el elemento probatorio porque lo puede dañar. Toca sacarle la famosa copia espejo que le llamamos para poder trabajar sobre esa copia espejo.